¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en tu programa. Acá no es Primero y 10, es el consultorio. No se crean, no es Primero y 10. Aquí vamos a hablar un tema con un especialista, con una persona que es leyenda en la laguna, que está escribiendo su nombre o ya le escribió con letras de oro. Mi doctor, ¿cómo estamos? No, para nada. Estamos haciendo nuestro trabajo con mucho gusto. La leyenda, No. señor, es usted el hombre que más sabe de fútbol americano en No, la comarca señor. lagunera. El doctor Edgar López Escalante. Servidor suyo. ¿Sí? Platícanos un poco, doctor, de tu trayectoria. De mi trayectoria, bueno, yo soy médico cirujano egresado de la UNAM Campus Iztacala. Como jugador, yo jugué fútbol americano. Yo empecé ya grande, empecé en la prepa. Empecé en lo que se llamaba entonces Juvenil A. Con las Panteras del CCH Vallejo, que eran semillero de los Huracanes de la N de Aragón. Y posteriormente migramos hacia la organización Cóndores, a la intermedia, a los Búhos de Leyes. Ahí tuvimos la fortuna de ser pues contemporáneos de personalidades del fútbol americano en la UNAM, como el famosísimo Raúl Rivera, ¿no? Que a la postre fue coach de los Pumas del UNAM. Así es. A mí me tocó todavía llegar a CEU cuando eran Cóndores UNAM, Guerreros Aztecas y Águilas Reales, ahí en CEU. En Naucalpan estaban los Osos de Acatlán, en Aragón estaban los Huracanes. Así es. Y me tocó cuando se vuelven a fusionar para que aparezca Pumas Acatlán y Pumas CEU. Así es. Ok. Otras cosas. Amante de los perros. Sí. Amante de la medicina. Sí. Amante de las redes sociales. Sí. Y amante del fútbol americano. Sí, así es. Yo llegué después ya como primer respondiente al TEC de Monterrey, Campus Estado de México, en la época del coach Rafael Duc. Y ahí fue mi primer contacto como parte del staff médico en el fútbol americano. ¿Nunca le preguntaste por qué siempre de negro? No, la verdad es que no. No, el coach Rafael Duc bueno. También te gusta el pancracio, me olvidó mencionarlo. Sí, he sido médico también. Deportes que he cubierto como médico, artes marciales mixtas, he cubierto lucha libre, he cubierto box. Tuve la oportunidad de cubrir hace poco un evento estatal con miras al regional de la CONADE, fútbol americano y algunas otras actividades. Ok. Entrando al tema de nosotros, de fútbol americano, hay temas un poquito delicados, lo veo yo en el sentido de que cuando hablamos de una lesión, y no me refiero a una torcedura, no me refiero, híjole, se te salió el hombro, te lo acomodo. Una lesión. Una lesión, yo hace poquito quedé impactado en el juego de Guadalajara, Jaguares de Guadalajara contra Tecos, o Leones Negros, no recuerdo, donde el chavito después de una patada de kickoff, tiene el contacto, se regresa y se desvanece en el campo, pero de lleno. Como tabla. Como tabla. Y ya como padre de familia, dices, caray, ¿qué es esto? O sea, no estoy acostumbrado a ver esto, no me arrepiento de que mi hijo juegue, o no sé qué se te venga a la mente, no lo he sentido. Sí. Pero fíjate que es muy común y muchas veces los papás, nosotros en Jaguares que tenemos infantiles, llegan con ese miedo de si pueden dejar o no jugar al niño porque tienen la idea de que es un deporte en el que todo el mundo se golpea y etcétera, ¿no? No, la verdad es que en la actualidad el fútbol americano que estos muchachitos juegan es muchísimo más seguro que el que tú y yo jugamos. El que tú y yo jugamos sí era muy físico, no había los descubrimientos ni la tecnología que hay ahora. Tú, por ejemplo, el casco que tienes ahí, ya en la actualidad te dirían que está completa y absolutamente prohibido. Ya no los dejan jugar, ¿cierto? Hay drills que en la actualidad están prohibidos para evitar el contacto físico. Hay mejores técnicas de tacleo y en la actualidad es muy difícil que tú veas una conmoción por ese tipo de jugadas. ¿Te tocó a ti el Oklahoma Drill? Acostados, al dump, te levantas de frente. Me tocó el círculo romano, entonces imagínate. Ya no se practica eso. No, el círculo romano incluso ya está prohibido. ¿En serio? No, no sabía, desconocía. Sí, el círculo romano ya es una de las prácticas que está prohibido. A lo mejor, he dicho con todo respeto para los de la máster que nos siguen, los del 50 y más, a lo mejor a ellos en el entrenamiento les gusta hacerlo para no batear a alguien, ¿no? Pero en la actualidad, en las ligas organizadas, en las ligas federadas,
como ahora les gusta llamarle, no, está prohibido. Ya hay incluso capacitaciones donde estás viendo cada vez que el fútbol americano se vuelve más rápido. Tú ves incluso el college o el draft de la NFL y el jugador empieza a tener ya otras características físicas enfocadas a la posición que está jugando. ¿Te ha tocado alguna lesión en los juegos? Así fuerte, que tú digas, híjole. Sí. En Jaguares me tocó en 2 ocasiones en las infantiles una luxación de cadera, cuando curiosamente todavía no era castigo el horse collar. O sea, jugó por atrás y dejó colgué. Así tal cual fue. Ya se iba nuestro jugador, se cuelga el muchachito, le da el jalón, luxación de cadera. ¿Estabas ahí? Sí, estábamos ahí. Ahí tengo, la verdad, yo creo que fue nuestra primera experiencia fuerte, y no creo que solamente en Jaguares, sino en la liga, porque la verdad estaba pitando Barish. Y Barish de inmediato dijo, la prioridad es el jugador. Paramos el juego un montón de tiempo en lo que lo estabilizábamos, en lo que la ambulancia podía entrar, porque se atascó la ambulancia en esa bajadita que hay ahí al lado de las gradas de Jaguares. Y Barish realmente siempre le importó más el jugador que el que acabáramos rápido la jornada. Porque ya ves que muchas veces es como en el soccer. Sácalo, cárgalo, échalo para afuera, tiéndelo afuera y aquí continuamos. No, Barish la verdad es que ahí sí se portó a la altura. Comprendió que no era una situación cotidiana y nos permitió brindarle la atención necesaria. Desde el momento del ataque a Daviste... Te das cuenta porque literalmente se traba la pierna, o sea, no la puedes regresar a su lugar. Y como son niños muy pequeños, el reflejo vagal que les provoca el dolor hace que se orinen del dolor. ¿En serio? Sí. A mí me tocó, bueno, un jugador de un equipo de Gómez Palacio, jugando contra Apaches PBC, un mal salto, se le zafa la cadera. Ahí, desgraciadamente, pues, no había un doctor, no había un paramédico, no había nada. Este muchacho, pues, ahí terminó su carrera. Fíjate que eso es precisamente por lo cual yo me hice médico en un equipo de fútbol americano. ¿En serio? Yo tengo una lesión muy importante en un entrenamiento cuando estamos en intermedia y en Búhos de Leyes. En una jugada rota, me rompen el ligamento colateral de la rodilla, me rompen un menisco y no me atendieron correctamente. Yo ya estudiaba medicina y no me atendieron correctamente, me pusieron una férula, minimizaron mi sintomatología, me llevaron a atender al bendito Seguro Social allá en Magdalena Las Salinas. Literalmente me dieron una venda, Oscar. Póngase la venda y váyase, ¿no? Entonces me operaron al año siguiente, me reconstruyeron un ligamento, me hicieron una meniscectomía parcial, entonces me quitaron un pedazo de menisco y se acabó. Ya no puedes regresar a tu mismo nivel. Yo corrí 100 metros planos, llegué a 4 selectivos universitarios, llegué a tener el 4º mejor récord en la universidad y se acaba todo. ¿En serio? Entonces, mi hijo empieza a jugar y yo digo, yo no quiero que le pase eso a mi hijo o que le pase a algunos compañeros. Y es como yo llego a Jaguares. Cuando yo llegué a Jaguares, el médico que los apoyaba era ginecólogo, era el doctor Domínguez. Entonces ya después que sale el hijo del doctor Domínguez, pues Alejandro Martínez me da la oportunidad de que yo siga colaborando con el staff y hasta la fecha. Ya son 16 temporadas en Jaguares. Lo más cercano que tenía un doctor era el arquitecto Fajardo, ¿no? Bueno, porque jugó en medicina, él jugó en medicina, el gordo Fajardo, que en paz descanse. Y medicina se caracterizó por siempre tener doctores como coaches. Los hermanos Orona, el doctor Beto Garza, que le mandamos un saludo, eran doctores. En mis tiempos, no sé si te lesionabas y, ¿sabes qué? Ponte yo y chupa limón. Era la frase célebre. Sí. No había ni spray frío para empezar. Bueno, ese me tocó ya como década y media después, pero que era un spray sin nada, échale agua y con el puro sonido de la boca le hacías. Nosotros somos de la generación del no pain, no gain. Levántate, esto es de trancazos, esto es fuerte,
somos de la generación de los dedos chuecos, de las rodillas quebradas, de las clavículas quebradas, de los dientes tirados, ¿no? Yo tengo incluso el tallado de uno de mis lentes es diferente porque en una jugada se me sale el casco, me pegan y me provoca una deformidad en uno de los ojos. ¿En serio? Y también en uno de los dientes tengo una resina por lo mismo, por las barras que se usaban antes. Pero pues es parte de, ¿no? Era parte de. Ajá. Pero ya no se vive ahora, eso sí se vive todavía. Lo sigues viendo, pero por ejemplo, antes eran esos barbiquejos que nada más tenían 2 puntos de apoyo. No eran los barbiquejos de patas largas, eran unas barras monstruosas que literalmente levantabas tantito la cara y ya te habían reventado la barbilla. En la actualidad hay un estándar muy importante incluso en la fabricación de cascos que hace que veas cada vez menos esas lesiones. ¿En serio? Incluso ya hay barras que están prohibidas por las ligas infantiles. ¿Los bucales siguen siendo los mismos de antes o no? Ya son anatómicos, ya casi no encuentras esos bucales de antes que tenías que meter en agua caliente y a la boca. No, ya no existe eso. Ya incluso los dentistas, cualquier dentista está capacitado para hacerte un protector anatómico bucal. Okay. ¿Te acuerdas que antes esos bucales nos daban un asco horrible? Sí. Y literalmente lo traías ahí nada más de campana en la barra. De campana y no. hasta el fondo. Sí, no, en la actualidad ya los chupones son de otra tecnología y de otro material, porque ese parecía que estabas masticando una taparrosca. La función del chupón o del bucal era amortiguar para una... Fíjate que eso es bien interesante, porque por ejemplo, en los deportes de contacto, una de las cosas que están muy olvidadas y tienen mucho que ver es la salud bucal. El que no tengas caries, el que tus piezas estén íntegras, es muy importante. ¿Por qué? Porque con los traumatismos repetitivos, al llegar a chocar estas piezas, se pueden llegar a fracturar o pueden llegar a liberar esas partículas de placa dentobacteriana y te puede dar una meningitis incluso que te manda a terapia intensiva. ¿En serio? Sí, claro. Entonces, por eso es importante el que estén los jugadores yendo a revisión, que les chequen que no tengan caries, que les chequen la placa entobacteriana, higiene, y es algo que tú dirías, eso que tiene que ver. No, bueno, digo, yo vamos a tocar un tema medio, discúlpenme mis amigos, pero tenemos esa cultura. ¿Sí la tenemos? No. No, ¿verdad? Tan no, que ahora, por ejemplo, que fui médico en el box, es una parte que ponen mucho énfasis. Rebotas a muchos peleadores porque tienen caries y no se atienden. Sí, no sé si me quedo pensando, nunca lo había escuchado, nunca lo había visto así. ¿En qué sentido? De que como hay cosas que desconocemos y que realmente pueda tener una consecuencia, puede llevar a algo. O sea, voy a tocar el tema un poquito escabroso. ¿Cómo estamos aquí en la laguna? En ese sentido, de cultura médica deportiva. De cultura médica deportiva. Fíjate que en la actualidad, como ha habido un auge de la fisioterapia, cada vez hay más licenciados en terapia física y rehabilitación, se están integrando más a los staffs médicos de la liga, de las ligas. Por ejemplo, AFAEL está Mario en Dux. Mario les apoya como parte del staff de salud. Él es licenciado en terapia física y rehabilitación. Pero tenemos que entender algo muy importante. El reglamento te decía o te dice, porque ese artículo no se ha modificado, ahora que estamos con esos temas de las modificaciones, que debe de haber un médico y si no es médico, debería de ser personal de salud. Pero hablando como personal de salud se refería a una enfermera. Desde mi punto de vista, creo que se debería de hacer una modificación y todos los equipos deberían tener un médico, una enfermera y un fisioterapeuta. ¿Por qué? Temporada pasada en infantil, la final que jugamos en San Isidro, no recuerdo si fue la que ganamos o la que perdimos, jugada accidentada, 2 jugadores de Vikingos lesionados en el juego. Tu staff médico, ¿con cuál se aboca? ¿Cómo vas a valorar cuál está más delicado y cuál tiene que tener atención médica? Porque tú no sabes qué tan severo es el incidente. Cada cosa. Y uno lo tienes cerca a tu banda y otro lo tienes del otro lado. Entonces, la regla no escrita dice, y a la que yo siempre apelo, es que el staff de Vikingos atiende al que está más cerca de su banda y el staff de nosotros atiende al que está más cerca de nosotros. Así es. Entonces,
Hay equipos que sí le respetan, hay equipos en todas las ligas, no nada más aquí, que de pronto sí se ponen medio de uñas porque les agarras a sus No lo jugadores. toques, no lo toques, no lo muevas. Hay una anécdota que luego contaré del no me lo toques, pero por ejemplo, yo nunca he tenido problema con eso. Eh, Chema en Riders, siempre hemos tenido una muy buena comunicación, su staff médico, incluso si les llega a faltar insumos, van y me preguntan si tengo que les comparta, les hemos compartido. En el caso de Vikingos, también nunca he tenido problema con ellos. En el equipo que tú quieras de la file, a lo mejor he tenido problemas con alguno y es porque quizá la persona que se encargaba en ese entonces, pues que era masajista, pues no entendía la importancia de que debes de tener un médico en el staff. Pero yo nunca he tenido problemas en ese aspecto, ¿no? Incluso muchas veces me pasó, te puedo contar muchas anécdotas, pero la mayor parte de ellas son de Vikingos. ¿Por qué? En una ocasión me tocó una fractura de un niño de tobillo, ya estamos en prejuveniles, no me acuerdo si fue la pasada o la antepasada, se fractura el tobillo. Tienes que tener mucho cuidado desde cómo evalúas y cómo quitas el shoot sin cortar. Porque la verdad es que en México el deportista pues está jodido. No es como en la NFL, que le vuelas el shoot y ahí en el casillero tienes 5 pares y no pasa nada, ¿no? Tenía el tobillo fracturado. Tuvo que haber sido hace 2 temporadas porque el coach era Juan Wong. Y entra en la ambulancia, lo inmovilizamos, se lo lleva. Y me dice el coach Wong, oye, ¿está mal? Le digo, está fracturado, está completamente tronado el tobillo. Yo vi al muchacho con casco y todo. Después, cuando vamos a esa final en San Isidro, se me acerca y me saluda. Dice, doctor, muchas gracias. No, ¿de qué? Me dice, ya no se acuerda de mí, ¿verdad? Usted me atendió allá en Jaguares cuando me fracturé el tobillo. Ah, no, qué bueno que ya estés bien, qué bueno que ya estés jugando, ¿no? Entonces, sí ha habido muchas ocasiones en que incluso me han llevado a la casa regalos porque en ese momento alineamos la fractura de muñeca, en ese momento entablillamos. Y ya cuando lo derivas al ortopedista, el ortopedista te dice, no, le hicieron lo que le tenían que hacer, ¿no? Eso es algo que ha cambiado mucho, porque antes los papás jugadores pues eran de la generación del... A lo mucho tómate un Flanax, chupa limón y ponte hielo, ¿no? Chupa limón, pues Sí, lo que yo crecí con esa generación. sí, y en la actualidad los papás ya te obedecen. Muchas veces el jugador ya ni siquiera acaba el juego, se lo llevan a que le tomen la radiografía y me mandan la radiografía por WhatsApp para que lo evalúe. Están al pendiente de lo que yo diga, estamos en comunicación con el staff de coacheo. Y así es como debe ser, ¿no? Bueno. Porque finalmente son deportistas que valen mucho y que aspiran a triunfar en ese deporte para obtener una oportunidad de un estudio mejor. Estamos hablando de infantiles y prejuveniles. Sí. ¿No tienes experiencia en juvenil e intermedia? No, en juvenil e intermedia no he tenido experiencia, pero sí he visto, por ejemplo, la persona encargada del staff de Borregos en el TEC de la Laguna. Yo he visto que es muy rápida en su reacción. Yo soy bien criticón, Oscar. Perdóname, pero yo soy bien criticón. Y a veces cuando estoy viendo las transmisiones con la señora Lugopi, que veo que hay un jugador lesionado y que veo que para el staff de Zebras del juego y voltea y pide la asistencia, ahí estoy, 1, 2, 3. Ya se tardaron. Entonces sí, en ese aspecto tratas de estar al pendiente, ¿no? No vas a sentarte. Y ese es el problema, que muchas veces en las ligas intermedia o juvenil contratas a un paramédico. Si es que se contrata. Y al paramédico a veces ni le gusta el juego y como son jornadas muy largas, porque contrario a lo que muchos papás piensan, tú llegas antes del primer juego y te vas después del último juego. Y te avientas toda la soleada. Y los paramédicos no aguantan, se aburren, se quedan dormidos y de pronto están gritando, doc, paramédico. Pero, bueno, yo digo, me toca intermedia juvenil y no he visto, salvo Borregos, a lo mejor WAP, pero de ahí en más no veo un staff de médicos, una persona encargada en ese aspecto. Lo cual está mal. ¿Y quién debería ser el responsable? Pues el club. Y siempre va a haber un papá que es médico.
Afortunadamente, los médicos tenemos hijos deportistas. Bueno, hablas en infantiles y prejuveniles, pero yo hablo de juvenil, salvo los Cyclones, hablo Borregos, no sé si igual. Los demás equipos va el coach con sus jugadores, nada más, no va un médico como tal, no hay un traumatólogo, un fisioterapeuta, no hay. Ok, se vale, pero si el coach tiene su curso de primeros auxilios y tiene sus cursos al menos de certificación de traumatismo craneoencefálico y de golpe de calor, porque los hay. Y muchos de esos son gratuitos, ¿eh? Quizá el curso de primeros auxilios no. Hace poco la Cruz Roja acaba de dar uno que te costaba 400, 500 pesos, que es una inversión pues realmente muy, muy mínima. Un curso aquí en La Laguna te puede costar entre 500 y 1000 pesos para que te den tu papelito de que estás certificado. Sí, sí, sí. Y existe una organización en Estados Unidos que engloba las escuelas, lo que vendría siendo aquí las preparatorias, secundarias y preparatorias de todos los estados. Y ellos te ofrecen en línea diferentes cursos, algunos con costo y algunos de manera gratuita. Y el de traumatismo craneoencefálico, el de conmoción y el de golpe de calor, el de nutrición deportiva también son gratuitos. ¿En serio? Sí. Entonces, Les voy a postear la liga. Sí, en mi sería página. muy bueno porque, bueno, en mis tiempos me acuerdo que te borraron el cassette. A mí me lo borraron y no me llevaron al hospital y no me evaluó el médico porque no había ni equipo. A lo que voy, o sea, ni sigue el dedo, ni... ¿Cuántos ves aquí? Vayas a un rato, estate un rato, ya puedes entrar a jugar de nuevo y no había un protocolo como tal. Es que esa es otra. Muchas veces el que se lesiona es el jugador que más juego tiene. Y tú como coach no lo quieres dejar fuera. Entonces siempre estás, ya estás listo, ya estás listo, Ajá, ya estás listo. Y el jugador no está listo. Yo he tenido casos, y no voy a decir nombres porque cada quien tiene que agarrar la parte que les toca y reconocer los errores. He visto casos de papás en el cual el niño se queja del hombro, Oye, ¿sabes que a lo mejor está fracturada la clavícula? No, está chippil porque vino a verlo el abuelo. Ándale, métete. ¿Y cuál? Que se acaba el juego, lo llevan a tomar la placa y ya estaba fracturada la cadera. O que el niño tiene datos de golpe de calor, el niño se sale, quiere vomitar, lo estás enfriando y el papá, ándale, ya métete, te necesita tu equipo, ya métete. A veces es que es un falso orgullo, será, no sé, a mí me tocó hace 2 temporadas, un año, un muchacho que jugó fracturado y lo alabas porque juega fracturado, Sí. o sea, híjole, como que... Y solamente lo pones en riesgo, ¿no? Ajá, eso es lo que voy, le agravas más Claro. la lesión, o incluso le puedes truncar la Totalmente. la carrera, ¿no? Totalmente. ¿Sí? ¿Podemos cambiar esa mentalidad o está muy difícil? Sí la podemos cambiar y está cambiando en la actualidad porque, te digo, ya hay muchas cosas que las ligas te permiten hacer o no te permiten hacer más bien que antes hacíamos. Te repito, las técnicas de tacleo, antes te decían, dale de pijo, mándalo en nachas, déjate ir. Déjese ir. En la actualidad la técnica de tacleo es cruzarle el casco en el pecho, en la altura del número, meterle el hombro, abraza y no lo sueltas. Y antes era ve y reviéntalo y ponlo de patas. ¿no? Imagínate un cuadro y déjate ir. Sí. Incluso los cascos en la actualidad pues son de diferente suspensión, de diferente material, hay absorción de impacto, hay dispersión de fuerza de cinética, etcétera. Incluso las barras, yo te comentaba, estas son de las barras que usábamos antes. De taladritos. ¿Te acuerdas? Sí, te debes de acordar. Es casi que es una blasfemia preguntarte si no te acuerdas de un dato de fútbol americano. Un jugador a la defensiva de los Jets de Nueva York, de nombre Dennis Beard. Dennis Beard, contra los Jefes de Kansas, pega mal. Compresión medular, fractura de vértebra cervical, queda inmovilizado el cuello para abajo. Fue la primera lesión, era mi temporada de novato. No me digas, eso fue en el 90. Sí, te digo que yo empecé a jugar grande, yo empecé a jugar en la prepa. Sí. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y ves esos cascos
Tienes un jugador con traumatismo cervical, no le puedes quitar el casco. Y si tiene un problema que le está comprometiendo del cuello para abajo, ¿cómo estabilizas la vía aérea? ¿Cómo le quitas eso? A ver, tráete el destornillador y quita o vuela candado por candado. Ajá. Pues está bien cañón. En la actualidad, los cascos ya nada más presionas el broche central y se bota el seguro Todo y puedes levantar la barra para tener acceso a la cara del jugador sin problema. Recuerdo lo que tú dices, Dennis Beard, en ese juego. Dice que recuerda mucho bueno, recordaba, ya falleció, Sí. el taladrar en el casco, y después cómo brincoteaba el carrito, el pasto artificial. Hay una película que se llama Volver a Caminar, algo así, o Caminando de Nuevo. Irónicamente, vuelve a caminar, pero fallece en un accidente automovilístico. Sí. Y ese año también hubo otro jugador de los Leones de Detroit, o al año siguiente, que también contra los Carneros, en un tacleo, o sea, un bloqueo, no sé, algo pasó, quedó paralítico. Y en el fútbol americano reciente también hemos tenido casos. Está este jugador de los Pittsburgh Steelers que también el linebacker. Así es, que también perdió la movilidad por un mal golpe. Ajá. Es que muchas veces existen las lesiones por estrés. ¿Y a qué me refiero por estrés? No se refieren a que tú estés estresado. Una lesión por estrés es como, por ejemplo, tú tienes la articulación de la rodilla y si tú tienes al niño que está en crecimiento, aquí tiene un disco de crecimiento y aquí tiene otros dos. O sea, no está fusionado el hueso. Sí. Tú lo metes todo el año a hacer actividad física, estás sometiendo un estrés continuo a esa articulación. Ah, caray. Estrés continuo. Y va a llegar un momento en que de tanta sobrecarga de que tiene esa articulación o ese disco de crecimiento, se despega. Yo tuve el caso hace poquito de un niño que practica fútbol llanero. Me duele la cadera, doc, me duele la cadera. Un mes con dolor de cadera, 3 médicos, no es normal, vamos a hacer una placa. Se deslizó el cartílago de crecimiento de la articulación de la cadera y lo tuvimos que mandar a operar para que le pongan un tornillo y se pueda fusionar en la posición correcta. ¿Por qué? Porque eso puede ser tan severo que si no la cabeza del fémur se queda sin circulación, se muere, se reabsorbe y la articulación queda infuncional. Caray. Y se acaba... Pues se acaba hasta su actividad cotidiana. De ese tamaño es esto. Hijo. Tú, por ejemplo, ves un cráneo, ves una articulación y anatómicamente o biomecánicamente hay cosas que podemos hacer y que no podemos hacer. El fútbol americano ya cuando llegas a prejuveniles le ponen mucho énfasis al cuello. Y si has visto que hay jugadores... Yo estaba viendo la semana... ¿Cuándo tuviste a los de Cyclones? ¿Hace 2 semanas? 2 semanas, sí. ¿Viste uno de los jugadores el cuello que tenía? O sea, yo creo que tenía más cuello que cabeza. ¿Por qué? Porque tratas de proteger la columna vertebral. Ejercicio de cuello. Es correcto. La columna vertebral, todas estas vértebras que tú ves, sí, me voy a tomar la molestia de levantártelo. Si nosotros las viéramos por atrás, tenemos vértebras que son muy parecidas entre sí, pero las 2 primeras son vértebras de especialización. Sí. Son muy distintas al resto. Si nosotros pudiéramos quitar el cráneo, veríamos que la primera tiene 2 chipotitos que embonan con 2 muescas que tiene la base del cráneo y tiene un agujero en medio. Y la segunda vértebra tiene un vástago que embona en esa vértebra para evitar que se te caiga la cabeza. Ah, caray. Cuando te dicen, es que chocó y se desnucó, se refiere a que ese apófisis odontoides se tronó y literalmente la cabeza te quedó volteó. Ajá. Por eso se hace eso. Ay, caray. Yo te explicaba, bueno, ¿qué es una conmoción cerebral? Bueno, pues una conmoción cerebral, la naturaleza es tan maravillosa que el cerebro cabe aquí adentro. Ajá. Sí, pero no tiene espacio. Es como si nada más lo embonáramos perfectamente. Agarra una gelatina con la forma del cerebro y embona aquí. No tienes espacio. Tiene la naturaleza líquido que lo rodea para que evite friccionarse con el hueso. Pero un impacto casco. De pronto tú llegas y hazle esto. 1, se borran las 2, ideas, se mueven. 3, 4, 5. ¿Cuántos golpes en la cabeza tienes en un año con la técnica de tacleo anterior? Que era pega. Deja en el juego, el entrenamiento.
Entonces ahí fue como nació la famosísima encefalopatía crónica postraumática, que se hizo famosa con la película De Mike del Doctor Webster, Malo. sí. Ajá. Ajá, pero digo, ¿ya no es común ver eso? ¿O sí? Ese tipo de daño en la Sí. actualidad sí es muy común, pero porque están saliendo los casos de los jugadores anteriores. Llegó a lo Eh, mismo, en la actualidad es difícil que golpes así. yo, volvemos a lo mismo. Antes recuerdo que pegaban, caían y normal. Ahora veo, por ejemplo, al quarterback de Miami, le pegas y hace los dedos así medio. Otros la mirada perdida. No recuerdo en el fútbol americano de los 80s, 70s, eso. Recuerdo que lo lesionado nada más y que los angoloteabas, pero no recuerdo que tuvieran los dedos. La sintomatología que te da cada conmoción cerebral depende del área cerebral que se afecta. ¿Sí? Sí, porque incluso hay jugadores que no pierden el conocimiento, pero pierden la visión o pierden la audición. Ujú. En el caso de Tua Tagovailoa, lo que pasa es que se daña una parte de su cerebro. Literalmente estás a un paso de lo que le llamamos descerebramiento. Por eso tuerce las manos así. Sí, o sea, Ujú. se me hace muy, ay Dios mío, pues no traumático, pero verlo así como que eh, nunca había a Roger Staubach haciéndole eso, a Joe En, Montana. en los ochentas fue quizá la época más violenta del fútbol americano. Y Dave Krieg era clientazo de todos los linebackers, Sí, ¿no? Porque los le linebackers, pegaban. sí, era una época de las sombreras anchas, de Ajá, plato ancho, sí. muy, muy físico. Pues no recuerdo a Montana haberlo visto No, así, a no, Marino. eran jugadas en las cuales se quedabas noqueado, Y sacudían sí la les pegaban cabeza, duro. se paraban como si estuvieran borrachos y ya. Ajá, Pero en la actualidad, pues estás viendo cada vez más frecuente este tipo de jugadas. Y sí. por ejemplo, en el caso de Tua ya está jugando fútbol americano bajo su responsabilidad, porque el staff médico de los Delfines de Miami le recomendó que no No debería jugar. de hacerlo. De hecho, ya sé más eso. Muchos jugadores que se retiran eh, por el golpeo, por conmoción. Está el caso de Derek Carr de los Santos de Nuevo León que jugó con Que los ahora con los Raiders. Raiders, Sí, que dice mi salud está primero. Un caso muy sonado de los Colts, Locke, Andrew Luck, el Andrew quarterback. Locke, ajá, que también dijo, no, sabes No qué, sabes que ahí muere. ahí muero, o sea, Sí, no, claro. mi familia es primero en ese Sí. sentido. Y también recordar que, por ejemplo, a pesar de que los cascos y la NFL los evalúa año con año, por Ajá, ahí de abril, en abril es cuando sale la lista, yo la publico cada año, del resultado del test de laboratorio de cuál es el mejor casco y cuál es el peor casco ujú. y cuál recomiendan usar. También ahora está el Guardian Cap, que es el casquito ese que te ponen de Arriba, colchoncitos ajá, para que puedas tener mayor absorción del impacto. Y ya hay jugadores en la laguna jugando con Guardian Cap. En ah, Lobos Watt ¿en serio? hay uno jugando con Guardian Cap. No había visto. Yo recuerdo, bueno, también yo creo, allá en los principios de los 90s, a Kelso de Sí, los al Búfalos, marcianito. Marcito Kelso, y Steve Wallace de los 49ers, Ujú. que era como no, de goma o no sé, algo Era como esponja. polipropileno de alto impacto. Ajá, De con alta esa, compresión. Como si sí, fuera un colchón de los de ahora que usas para ajá, los sillones. sí, así, ese Ujú, tipo de casco. ujú. Eh, Y la liga le tuvo que extender, por ejemplo, a Kelso un permiso especial para utilizarlo porque modificaba la estructura original del casco. sí, Y en la actualidad la NFL te dice, ¿quieres usar el Guardian Cap? Úsalo, no hay ningún problema. O sí. sea, eso te habla de la evolución que ha tenido este deporte. ¿Sí absorbe más el contacto? Sí, tomando en Sí. cuenta que ahora ya no pegas de pijo. ¿Tú sabes por qué se dice que golpeas de pijo? Lo que son los pijos estos. Pero era por una razón. A Porque ver. en aquel entonces, cuando empezaron los primeros intercambios que venían las clínicas de los coaches, que Ujú, venían de Penn State y todas esas ujú. universidades, a los corredores, para que se dejaran ir, les decían, pick a hole, Ah, escoge un hueco, pijo. pick a hole, escoge un hueco y aviéntate. Entonces el corredor Pijo. tenía que De irse de pijo. pijo.
De pijo. Entonces, Fíjate, es como bueno nosotros, ese. los Sí. modismos del yonke y todo eso, Sí. el coach decía picajol, pues dice Pijo. que me vaya de pijo. De pijo, pijo. Fíjate, no, yo siempre estoy en la idea de que vámonos de pijo y darle de pijo. Sí, Y pero a irte eso de se frente. refiere, dejarte ir de frente. Pero él decía buscando el hueco. Sí, Y acá no era buscando al mono. exactamente. Sí, no, Exactamente. no. Qué padre en ese sentido. Tocar el tema un poquito. Yo sé que Jaguar sí lo tiene ambulancias. Tenemos convenio con AR. Ajá. No sé si los demás equipos tengan. Me tocó una Vikingos vez. sí tiene. Vikingos, yo he visto que va Medical Support y que va a otra compañía. Me tocó a mí en un juego de VM, que al cabo ya no están en la liga, ya no están. Donde Ya ni existen. Aquí, contrataban una ambulancia. Era contra el Tex Saltillo. El chavito se lesiona. Y empieza a decir, no siento mis pies, y el coach, una ambulancia, y empieza la desesperación. Teniendo la ambulancia a un lado, el paramédico dice, no, es que yo no sé. La ambulancia dice, no, es que es de escenografía nada más, o sea... Yo te voy a decir cómo funciona en Jaguares la situación. Y soy muy enfático en decirte cómo funciona en Jaguares porque yo desconozco cómo sea la organización en otros clubes. Ajá. En Jaguares, cuando llega R, los encargados de los paramédicos van, se presentan con el señor Alejandro y el señor Alejandro les dice, él es el doctor, pónganse de acuerdo. Uh-huh. Nosotros platicamos y yo les digo, bueno, aquí se trata de esto, hacemos esto, ustedes están bajo mi cadena de mando, vamos a repartirnos de tal manera, si el jugador cae de tal yarda a tal yarda es mío, de tal yarda a tal yarda es tuyo, pero tienes que estar al tiro, ¿sí? Uh-huh. Y hemos trabajado muy bien de esa manera, ¿no? Uh-huh. Pero también me ha tocado ver en algunos casos que sí el club contrario tiene que estar gritando y manoteando para que vayan sus paramédicos que contrataron. Ajá. Muchas veces va en relación a qué tanto estás capacitado de lo que puede presentarse en ese deporte. Uh-huh. A mí me ha tocado incluso como aficionado en las luchas en función que vas con mi familia, que de pronto se rompe la tibia y el peroné un luchador, está ahí revolcándose y gritando, y sabes que eso ya no es parte del espectáculo, Uh-huh. y el paramédico así como que lo está viendo echándose sus palomitas porque piensa que es parte del espectáculo. Sí, sí, sí. Entonces, muchas veces eso pasa en el fútbol americano. Yo creo que piensas que por ser infantiles o por ser prejuveniles o por ser intermedia o juvenil no se van a lastimar. Pero yo les digo en broma que ahora necesito que me ayuden primer respondiente en junior porque ya tienes jugadores en junior de 120 kilos, de 110 kilos. Uh-huh. Y antes no los tenías. Ajá. Sí, la liga es muy enfática en los pesos y eso hace que los niños jueguen contra niños de su mismo peso. Pero Uh-huh. cinéticamente son jugadores que hasta a ti como papá, si te dieran un trancazo, un corredor de Uh-huh. ardillas, La fuerza que no viene. te levantas al día siguiente. En serio, sí, o sea, es más diferente. Sí, claro. Aquí, si tú fueras, no comisionado, no, sin entrar en temas, ¿tú qué sugerirías a la liga que tuviéramos? General, hablo infantil, Mira, juvenil, ¿qué sugeriría? intermedia. Que hubiera un encargado en la liga de verificar el área médica. O sea, así como en la NFL hay un staff médico Uh-huh. independiente del staff de los equipos que están jugando, que haya alguien que verifique que se lleve a cabo eso. Que se lleve a cabo Y eso. que motive a los padres de los equipos, que son Uh-huh. médicos, a regalar parte de su tiempo y de su conocimiento en beneficio. Porque muchas veces uno dice, es que eso cuesta, ¿y cuánto me van a cobrar? Y estoy batallando Uh-huh. con la temporada. Sí. No, puedes crear convenios. Es maravilloso porque, por ejemplo, equipos como Vikingos, que tiene un titipuchal de jugadores, ¿cuántas vistas en redes sociales no puedes generar? Uh-huh. Tú puedes crear un convenio con una... no es el caso porque ellos tienen el recurso para pagar, pero vamos a pensar que no fuera así. Ajá. Imagínate cuántas vistas puedes generarle a una empresa Ajá. que se dedica a O sea, prestar ese servicio. vamos a hacer el juego de Cyclones.
Cyclones contra Chihuahua, casi 100,000 gentes lo vieron. ¿Sí? Claro. Sí, yo creo que ahí nos falta, tenemos un nicho de mercado que tenemos que explotar. Sí, nos falta visión. Hablar con la UAC, con la UAT, que tienen doctores, ¿saben qué? El servicio social, vamos a hacerlo en una liga, en ese equipo. Nosotros tenemos el proyecto, yo se lo presenté al señor Alejandro, llegaron ciertas situaciones que pues no nos permitieron materializarlo, y digo situaciones internas porque fue cuando falleció nuestra queridísima Alejandra. Después vino la situación que estamos atravesando en la liga, pero nosotros teníamos pensado ir a platicar con una escuela de terapia física y que como parte del servicio social de los muchachos les permitieran que fueran desde los entrenamientos a estar al pendiente de los muchachos. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy importante. El médico del equipo tiene noción de qué le duele a los jugadores. El paramédico que contratas, no sabe si hay una lesión previa, no sabe si ya está tocado, no sabe si puede hacer esto, puede hacer Entonces yo creo que hay que tocar ese punto, ya nos vamos a ir. Ya tan pronto. Recordarles que tuvimos ya COEFAL, las Águilas Reales le ganaron a los Whitehorns de Monterrey, Azteca le ganó a Guerreros, Halcones de la UAL le ganó a Panteras Cobaín. Y tenemos ya la COEFAL en intermedia, Narro perdió con Rams, la UAT le ganó a Gatos Negros y Monclova le ganó a Panteras. Y tenemos fútbol americano ya, gracias a Dios. Esperemos, tuvimos juegos amistosos, Jaguares le ganó a Raiders y el clásico de la deportiva se jugó en la Narro, por motivos que no sabemos, que están fuera de nuestro alcance, pero ya dimos la información del fútbol americano. Esto es lo más importante. Apoyemos los proyectos de la salud de los jugadores. Doctor, muchísimas gracias. Un placer. Un honor siempre. No, un placer siempre estar contigo. Nos vemos el próximo martes. Ya viene Omar, viene bronceadito, viene allá de las playas. Más morenito. Más morenito, con su traje de sireno. Nos vemos la próxima semana. Síganos aquí en las redes sociales, en Facebook, YouTube, TikTok, aquí estamos.